compuesto o un polisacárido de reserva en animales, en este caso, ¿no? ¿Cuál es el polisacárido de reserva en animales? Glucógeno. Glucógeno. El polisacárido de reserva en animales es el glucógeno. En el caso de los vegetales es el almidón, Sí. ¿verdad? Son los dos principales de reserva. Hay más, pero de menos, ¿no? De menos importancia. Por ejemplo, la amilopectina, la amilosa, el almidón es el principal. Entonces vamos a hablar el día de hoy la importancia de las rutas del metabolismo del glucógeno y la glucogenólisis. Ya sabemos que el glucógeno es un polisacárido de reserva, ¿ya? ¿Cómo se forma el glucógeno? El glucógeno, ¿cómo se ha formado? ¿Saben? ¿Cuál es la estructura o las estructuras que forman el glucógeno? Las unidades que forman el glucógeno. ¿Cómo se llaman las unidades que forman el glucógeno? Ah, ya ven, se preguntaba eso en el examen. Esto hemos hablado anteriormente. Sí, sí. Ya, monosacáridos sí, pero ¿qué monosacárido? Hay fructosa, hay galactosa, hay glucosa, hay trejalosa. Glucosa. Las unidades que forman al glucógeno son unidades de glucosa. ¿Verdad que el almidón? El almidón y el glucógeno son polímeros de glucosa, se llaman. Polímeros de glucosa. ¿Cómo se llama el enlace que une dos monosacáridos? Dos monosacáridos. Glucosídico. Glucosídico, correcto. El enlace glucosídico hace que se una glucosa, 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 glucosa y formen un polímero de más de 100 monosacáridos que se llama glucógeno en el caso de los animales, y en el caso del almidón se llama, perdón, en el caso de las plantas se llama almidón. En las plantas se llama almidón. ¿Se acuerdan qué tipo de enlaces tiene el glucógeno? Glucógeno. Porque el glucógeno se enlaza, ¿ya? Glucosídico sí, pero ¿qué tipo de enlace glucosídico? ¿Será alfa o será beta? Alfa, ¿ya? El enlace que une el glucógeno y el almidón son enlaces glucosídicos tipo alfa. Pero hay dos tipos de alfa. ¿Alguien recuerda qué tipo de alfa hay? 1,4 y 1,6, correcto, ¿no? 1,4 y 1,6, ¿ya? Justamente ya vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuál de los dos es lineal y cuál de los dos ramifica? Ya vamos a ver justamente, ¿no? El día de hoy, para ver la diferencia, ¿no? Entre dos enlaces glucosídicos, alfa 1,4, alfa 1,6, que es importante en la estructura del glucógeno. Nosotros, los seres humanos, tenemos enzimas que pueden degradar el enlace alfa, ¿sí o no? El almidón tiene enlace alfa, al igual que el glucógeno. Entonces nosotros, los seres humanos que estamos dentro del reino animal también, ¿no? Tendremos enzimas que permiten degradar esos enlaces alfa que se encuentran en el almidón, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. Porque, Sí, pues. Si no, Si no, no podríamos aprovechar, ¿verdad? La papa, el camote, el arroz, ¿verdad? Que tienen almidón. Entonces sí tenemos enzimas que pueden degradar estos enlaces alfa. Nosotros tendremos enzimas que degradan otro tipo de enlaces como el beta, por ejemplo. Por ejemplo, la celulosa que está en las plantas tiene enlace beta 1,4. La celulosa beta 1,4. Nosotros tendremos enzimas que puedan romper o degradar el enlace beta 1,4. ¿Qué piensan? No. Es por eso que nosotros no podemos aprovechar la glucosa del pasto
del alfalfa, porque nosotros no podemos degradar esa glucosa que se encuentra con enlaces beta 1,4, solo con enlaces alfa. Pero hay animales que sí pueden, ¿verdad? ¿Qué animales sí podrán degradar ese enlace beta, por ejemplo? ¿Las vacas? Los herbívoros, bueno, los herbívoros, las plantas que comen hierbas, ¿no? Son animales que sí tienen enlaces beta para poder degradar esta celulosa que se encuentra en las plantas. ¿Ya? Para que más o menos vean la diferencia entre enlaces, ¿ya? Alfa que está en almidón y glucógeno y beta que está en la celulosa. Y hay más todavía, pero esos son los más importantes. ¿Qué tienen ustedes, jovencitos, por glucogenólisis? Serán... Cuando no consumes alimentos, el glucógeno se transforma Glucogenólisis. por medio de El rompimiento de la glucosa. ¿Del glucógeno? El rompimiento o degradación del Glucógeno. glucógeno, ¿verdad? El rompimiento o degradación del glucógeno. Si ese rompimiento o degradación del glucógeno será un proceso anabólico o catabólico. El glucógeno. El catabólico. Catabólico, pues, ¿no? Acuérdate, catabólico, catabolismo es romper, degradar, ¿no? De algo grande lo rompo para convertirlo en cosas o partículas o elementos de compuestos más pequeños. Entonces, la glucogenólisis es un proceso catabólico, ¿ya? Catabólico, en la cual el glucógeno se rompe, se hidrolizan los enlaces alfa mediante enzimas, ¿no? Que pueden lograr ese rompimiento de enlaces. Y así obtener ¿qué? Cuando rompemos glucógeno, ¿qué obtenemos? Glucosa. Glucosa. Y justamente esa glucosa nos permite poder hacer nuestras funciones vitales normales. ¿Ok? ¿Cuándo creen ustedes que se activará la glucogenólisis? Cuando no tenemos energía o cuando no consumimos carbohidratos. Cuando no consumimos carbohidratos, es decir, cuando hay baja concentración de glucosa en sangre. Cuando hay poca glucosa en sangre, porque de repente hacen ayunas, o de repente, profesor, yo escuché por ahí el ayuno intermitente, profesor. Entonces, estoy practicando eso. Cuando estás en ayuno intermitente, el día de tu ayuno está activa la glucogenólisis, está activada. Luego la lipólisis también se activa, pero bueno, vamos a ver. Claro, sí, ejercicio. Entonces, en este caso, la glucogenólisis se activa cuando hay baja concentración de glucosa en sangre. Cuando tú no has ingerido alimentos en un tiempo generalmente mayor a 4 o 5 horas. Comienza a activarse la glucogenólisis. Entonces, justamente, ¿no? Vamos a hablar de ese tema el día de hoy. ¿Qué sabes sobre el metabolismo del glucógeno? Bueno, ya vimos una parte, ¿no? La glucogenólisis, que es una parte, es la degradación del glucógeno, ¿ya? Degradación del glucógeno para obtener glucosa, para obtener energía, ¿verdad? Para obtener ATP, ¿correcto? ¿Y cómo se llamará el proceso en el cual se forma glucógeno? Glucogénesis, ¿ya? Glucogénesis, no es glucogenogénesis, ¿ya? No es, ¿ya? Es glucogénesis nada más, ¿ya? Glucogénesis. Y glucogénesis se refiere a la formación de glucógeno, no de glucosa. Glucogénesis se refiere a la formación de glucógeno, no de glucosa, por si acaso, ¿ya? Glucogénesis. ¿Y cuándo creen ustedes que se forma glucógeno? Cuando hay exceso. Cuando hay exceso, ¿no? Cuando hay una cantidad por encima de lo que tú consumes o que utilizas, el glucógeno se comienza a formar. ¿Dónde se forma el glucógeno principalmente? Hígado, ¿verdad? Y secundariamente, En la sangre. no. El glucógeno se forma principalmente en el hígado y secundariamente también ¿en dónde? En los músculos. ¿Ah? En los músculos. El órgano principal que sintetiza o se forma glucógeno es en el hígado, los hepatocitos y también los miocitos, principalmente del músculo esquelético. Entonces, eso para que más o menos podamos ver a grandes rasgos lo que vamos a desarrollar el día de hoy.
¿ya? Con respecto al metabolismo del glucógeno, Y también en la parte final vamos a ver la diferencia, por ejemplo, de glucogenólisis de gluconeogénesis. ¿Ya? Porque por ahí algunos piensan que son iguales o se confunden. ¿Ya? Si bien tienen la misma finalidad, ¿ya? Finalidad, pero no es lo mismo. ¿Ya? Gluconeogénesis con glucogenólisis. ¿Ya? Vamos a verlo de eso más adelante. Muy bien. Entonces partimos primero con la teoría, ya que hemos visto también anteriormente. El glucógeno es un polisacárido, es un polímero de glucosa, ¿ya? Polisacárido o polímero de glucosa. Su función principal es la reserva energética, ¿no? Reserva energética. En animales, incluye el ser humano. Usted sabe, ¿no? Por biología, nosotros pertenecemos al reino animalia, ¿verdad? Es por eso que, por biología, nosotros pertenecemos a animales. Obviamente, ¿no? Animales racionales, bueno. Profe, depende. Yo conozco, profesor, gente que parece no racional, profesor. Y a veces veo así, entro así a Facebook, a TikTok. Hay un, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, es youtuber, no sé cómo será. TikToker. ¿Cómo se TikToker, no sé? Que siempre coloca así videos así de humor, bueno, donde, ¿no? Hay personas que uno piensa, ¿y cómo era eso? ¿Por qué era eso? No parecen racionales, ¿no? ¿Qué se llama? Ah, bueno, aparte de eso, ¿no? Que son locos, ¿no? Yo digo cómico, o sea, hay uno que se llama, creo que Luxar. Es uno que supuestamente, ¿no? Está en una obra con su lente y se comienza a ver, ¿no? Y se ven situaciones así graciosas, ¿no? En el gimnasio, en su barrio, ¿no? Y situaciones que dan risa, no se para pensar, ¿no? Pero ¿cómo ve gente es quizás así, ¿no? Pero bueno, ahí aparecen no racionales, ¿no? Pero bueno, en teoría somos racionales, ¿no? En teoría somos racionales, ¿ya? Entonces, formado obviamente, ¿no? Por cadenas ramificadas de glucosa, ¿no? De glucosa. El glucógeno es soluble en agua, ¿ya? Y además también forma dispersiones coloidales. ¿Una vez ustedes de repente han echado harina al agua? Sí. ¿Y cómo? Brumitos, ¿no? Esos brumitos son como coloides, ¿no? Son dispersiones coloidales, ¿no? Que forma la harina, ¿no? La harina al entrar en contacto con el agua. Bueno, es parcialmente soluble, pero parcialmente, no es totalmente, ¿no? Parcialmente soluble en agua, ¿no? Acá tenemos, miren, una estructura que representa el glucógeno. Y podemos ver, ¿no? Una cadena lineal, ¿no? Lineal, acá tenemos una cadena lineal. Pero en esas cadenas lineales vemos ramificaciones. Y justamente, ¿no? Las ramificaciones son producto de un enlace. Y la secuencia lineal es producto también de otro enlace. Si bien son glucosídicos los enlaces que unen glucosa, si son lineales es el enlace 1,4 o enlace glucosídico alfa 1,4. Si yo veo esta cadena lineal, todo esto son enlaces alfa 1,4. A partir de esto que ves anaranjado, medio amarillo ocre, ¿no? ¿Qué color está de acá? Bien marrón, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde se comienza a ramificar. Y ahí es en el punto en donde se forma el enlace alfa 1,6, que genera las ramificaciones de este glucógeno. Entonces, miren, ramificación, y miren, de aquí también otra ramificación más. Y de aquí, miren, otra ramificación más. Y de aquí, ¿sabes? Las ramificaciones principalmente se dan por el enlace glucosídico alfa 1,6, ¿no? Alfa 1,6. Bueno, acá es la eugenina, ¿no? Que es el punto de terminificación, ¿no? De otra cadena también que se puede formar. Entonces, la síntesis de glucógeno también es sinónimo, por este caso de glucógeno es glicógeno, ¿ya? Son sinónimos.
van a encontrar el libro de biología, ¿no? Que llaman glicógeno. Y también se llama glucógeno, ¿ya? Son sinónimos. Es por eso que se vas a encontrar a veces glicólisis o glucólisis, ¿no? Son sinónimos, son lo que uno le llaman glico, otro le llaman gluco, ¿ya? Se realiza a partir de la glucosa 6-fosfato y es un proceso de reacción anabólica, ¿no? Es decir, el proceso de formación de glucógeno es anabólico, ¿sí o no? Sí. Porque a partir de glucosas estás formando algo más complejo que es el glucógeno. Entonces, la glucogénesis, que es el proceso de síntesis de glucógeno, es anabólico. Anabólico, ¿no? En cambio, la glucogenólisis es catabólico, ¿no? Es catabólico. No confundir, el profesor, usted me dijo que era catabólico. No, catabólico es la glucogenólisis, el rompimiento de glucógeno para que forme glucosa. En cambio, si yo estoy formando glucógeno a partir de glucosa, estoy formando anabólico, pues, ¿no? Anabólico. Entonces, es por eso que la glucogénesis es un proceso anabólico. Ocurre, como mencionamos, principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo, y es activado por una hormona, miren, ¿no? ¿Qué hormona activa la glucogénesis? La insulina. ¿No? Miren la importancia de la insulina, ¿no? ¿Qué otra función tiene la insulina? Regular los niveles de azúcar en la sangre. Regular los niveles de azúcar, ¿dónde? En la sangre. En la sangre, ¿ah? Y la pregunta no fue, ¿dónde se forma la insulina? ¿La insulina? El mili. ¿Dónde se forma la insulina? En el páncreas. Específicamente ¿en qué parte del páncreas? En los islotes, ¿no? En los islotes de Langerhans, ¿no? Langerhans. Ahí se forma el páncreas, perdón, la insulina. En el páncreas, en los islotes de Langerhans, ¿no? El Langerhans. Esta insulina, como su compañera muy bien mencionó, regula la glucosa en sangre. Pero la regula bajando o subiendo la glucosa. Subiendo. La insulina regula la glucosa bajándola o subiéndola. Bajándola, ¿no? Es por eso que ustedes van a leer en los libros de fisiología, ¿no? Que la insulina es un hipoglicemiante. Hipoglicemiante, ¿no? Hipo, baja o disminuye, ¿no? Glicemiante, disminuye la glucosa en sangre, ¿no? Disminuye la glucosa en sangre. Hipoglicemiante. Correcto. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo es que disminuye la glucosa en sangre? ¿Qué hace? ¿Qué hace la insulina con la glucosa? Abre las ¿Qué abre? las entradas para las células. Muy cerca, correcto, ¿no? Hace que la célula, entre comillas, ¿no? Abra una puerta Ajá. para que la glucosa pueda ingresar al interior de la célula. Es decir, la insulina permite el ingreso de la glucosa dentro de la célula. Para que la capte. ¿Para qué? Captación. Para la Para que glucosa. capte y comience, por ejemplo, la glucólisis en el citoplasma, citosol, y luego ciclo de Krebs, ¿no? Esa es la razón. La insulina es como una llave que abre una puerta para que la glucosa pueda ingresar dentro de la célula. Eso es lo que falla en una persona diabética, por ejemplo. Una persona diabética o no tiene insulina porque no lo produce, o es resistente a la insulina. En otras palabras, la puerta permanece cerrada, no se abre. Entonces la glucosa no puede entrar a la célula y aumenta su concentración en sangre. Eso se llama hiperglicemia. Característico de la diabetes, ¿no? Hiperglicemia. Le hacen examen de sangre a la persona después de haber tomado desayuno y sale 300, 350, 250. ¿No? ¿Cuál es lo normal de glucosa en sangre? 110. Bueno, actualmente dicen que 110, ¿no? Antes era 120, ¿no? Sí. Ahora 110, ¿no? Está por ahí, ¿no? Está viendo un poquito los números, ¿no? Pero bueno, tiene ya más de... Bueno, hay una hiperglicemia transitoria normal. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita, supongamos, ¿no? Que ustedes de repente tienen gaseosa, una Coca-Cola, se toman su Coca-Cola.
Si yo les tomo su hiperglicemia actualmente, después de tomar la Coca-Cola, va a salir 200, 220. Pero eso será pues media hora, 40 minutos, ¿no? Y de ahí baja nuevamente y va a estar en 100, ¿no? 80, 90. ¿No? Eso es lo normal. Una hiperglucemia transitoria después de los alimentos, pero después la insulina lo regula y lo baja. El problema es que una persona diabética toma esa gaseosa y luego de 2-3 horas está 200, 300, o sea, no baja, más bien sube. Entonces es por eso que hay una patología, ¿no? Y viene la patología llamada diabetes. Esa es la función de la insulina, ¿ok? Entonces disminuir la glucosa en sangre. Pero también tiene la función, como menciona ahí, de poder favorecer la formación o síntesis de glucógeno, o glicógeno, ¿no? Que es la glucogénesis. Principalmente se da en el hígado, ¿no? En el hígado, ahí está. De glucosa pasa a glucógeno, pero también se puede dar en el músculo. También se puede dar en el músculo. Y ahí miren, ¿se acuerdan de este ciclo cómo se llamaba? Ciclo de Cori. Ciclo de Cori, ¿verdad? El ciclo de Cori también, ¿no? Tiene un rol importante, miren, en glucosa a partir del lactato que vino del músculo, ¿verdad? Tú que estuviste de repente corriendo en tu maratón, estuviste en el gimnasio de repente, no sé. O de repente, no sé, tenés examen a la 1 y es 1:10, estás en el primer piso. Y el profesor dijo, no 1:10 cierro la puerta. Y tú agarraste maratón a escalera, ¿no? Sube la escalera. 7 pisos. Llegas acá a la puerta. Calambre. Y te echan la puerta. Tarde. Eso, por ejemplo, es producto de esto, ¿no? Lactato. Y el lactato está produciendo el calambre, el dolor, ¿no? El lactato pasa a la sangre y luego pasa al hígado, ¿no? Y a partir de ahí se puede tomar glucosa y la glucosa, glucógeno, ¿no? Y así, ¿no? El ciclo de Cori, ¿no? Pero este gráfico simplemente es para que nos diga que el glucógeno se forma primeramente en el hígado, pero también se puede formar en los músculos, ¿no? Sobre todo los músculos esqueléticos. Entonces la insulina, hormona importantísima, promueve también la síntesis de glucógeno a nivel hepático, a nivel también de los músculos, pero también, mira, estimula la síntesis de grasa a nivel de los adipocitos. ¿Qué tipo de lípidos crees que estimulan la formación de insulina? ¿Qué tipo de lípidos? Triglicéridos. Triglicéridos, muy bien, triglicéridos, ¿no? Ustedes han escuchado que la hipertrigliceridemia, que es el aumento de triglicéridos en sangre por encima de lo normal, no es tanto por el consumo de grasa, es por el consumo de harina, de harinas. Entonces, cuando una persona va al médico, le toma examen de sangre y sale hipertrigliceridemia, es porque la persona come demasiados carbohidratos, demasiada harina, demasiado pan, demasiado arroz, demasiada papa. Entonces eso favorece la síntesis de grasa por la insulina. Y eso obviamente se representa en formación de triglicéridos en sangre y también de grasas abdominal y todo lo demás, ¿no? La palabra sube de peso, ¿no? También sube de peso. Entonces eso es la razón de por qué cuando una persona tiene triglicéridos altos le restringe más las harinas, porque eso también es un factor de formación de triglicéridos en sangre y también en los adipocitos. Entonces miren, el páncreas, que es el órgano importante para formar insulina, hace que esta insulina pueda estimular la formación de glucógeno en el hígado, la formación de glucógeno en el músculo y también la formación de grasas en el torrente, en este caso, de las células, ¿no? Formación de grasa, ¿no? En las células, a nivel celular. Entonces, eso tiene que ver con la insulina, principal hormona secretada del páncreas, ¿no? Hay una hormona que es, se puede decir, ¿no? Lo contrario de la insulina. ¿Se cómo se llama? Esa hormona que es, entre comillas, contraria, porque su función
es opuesta a la insulina? Puesta en insulina. Porque la insulina baja glucosa, ¿verdad? En sangre. Hay otra hormona que también sube la glucosa en sangre. Glucagón, bueno, glucagón. El glucagón es una hormona que también es secretada por el páncreas, pero su función es opuesta, ¿no?, a la insulina. Él aumenta la glucosa en sangre. Vamos a hablar después de eso, porque justamente cuando hablamos de metabolismo vamos a hablar de hormonas que alteran la concentración de glucosa. Entonces, vamos a hablar ahora de la biosíntesis del glucógeno, es decir, del proceso llamado glucogénesis, ¿ya? Del proceso llamado glucogénesis. Y la principal precursora de la formación de glucógeno es esta estructura, la UDP glucosa, la UDP glucosa, uridin difosfato glucosa, uridin difosfato glucosa, UDP, uridin difosfato glucosa. Esta uridina difosfato glucosa es importante en la síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Porque corresponde a la forma de glucosa activada metabólicamente para la síntesis de glucógeno. En otras palabras, la glucosa tiene que convertirse a UDP glucosa para que pueda sintetizar glucógeno. Si no llega a esta molécula, la síntesis de glucógeno no se puede dar o no se da. Acá miren, tiene la estructura de la UDP glucosa, uridin difosfato glucosa. Y la palabra uridin, ¿a qué más o menos le hace recordar? Ubiquinol. No, ubiquinol tiene que ver con Uracilo. uracilo por ahí. ¿Y uracilo más o menos qué es? Pirimidina. Pirimidina. En otras palabras, nucleótidos, base nitrogenada, ¿verdad? Base nitrogenada, correcto. Entonces, son estructuras derivadas de nucleótidos. El uridín es una estructura derivada de un nucleótido, ¿ya? De un nucleótido, miren, que está enlazado por dos grupos fosfatos a la glucosa. Por eso se llama uridín difosfato glucosa. Uridín difosfato glucosa. Y es un derivado de un nucleótido, un derivado de un nucleótido. Acá está la base nitrogenada, miren. Esta es la estructura de la uridín difosfato glucosa, que es la que va a activar metabólicamente para la síntesis de glucógeno. Es decir, es la estructura que tiene que formarse para que comience la síntesis de glucógeno. Acá tenemos bien la secuencia, ¿no? La secuencia. Acá está la glucosa, mira, que tú has consumido ya sea en tu papa, en tu camote, en tu sacarosa, no sé. Y esta glucosa se tiene que primero fosforilarse gracias a una enzima llamada exoquinasa que se da en los músculos, o glucosinasa en el hígado, ¿ya? Entonces se fosforila y se forma primero la glucosa 6-fosfato. Ahora, este fosfato tiene que cambiar de lugar para que pueda reaccionar con el siguiente, ¿no? Reactivo. Entonces cambia de posición gracias a la enzima llamada fosfoglucomutasa. ¿Y por qué se llama mutasa? Por eso mutasa viene de mutación, ¿no? De mutar. ¿Y qué es mutar? Cambiar, ¿verdad? Entonces la fosfoglucomutasa cambia de posición al grupo fosfato. Acá estaba en la posición 6 y lo cambia ahora a la posición 1. Esa es la función de esta enzima, fosfoglucomutasa. Cambia de posición al grupo fosfato de la posición 6 que estaba aquí hacia la posición 1 que está aquí. Ahí recién la posición 1 es donde puede reaccionar ¿con quién? Con otra estructura llamada, que tiene nombre universitario, ¿no? Llamada UTP. UTP. Ya, UTP se llama UTP, nombre universitario, UTP. Entonces, la UTP es uridín trifosfato. Uridín trifosfato. Esto es uridín difosfato, 2 fosfato. Y UTP es uridín
fosfato. Ah, profesor, la diferencia es un fosfato. Claro que sí. Es por eso que el UTP viene y reacciona con la glucosa 1-fosfato y se va a quedar unida a esta glucosa y va a dar la UDP glucosa. UDP glucosa. Un fosfato o un fósforo, perdón, de la UTP sale, ¿no? Junto con el fósforo que estaba formando parte de la estructura inicial de la glucosa 1-fosfato, porque salen como dos fosfatos, ¿no? Finalmente, y el UDP se queda unido a la glucosa formando el UDP glucosa. Ese es el punto de partida para que pueda iniciar la glucogénesis, la formación, porque a partir de él ya se comienzan a unir glucosas mediante enlaces glucosídicos, ya sea alfa 1,4 o alfa 1,6, como vamos a ver más adelante. Es decir, para que comience la formación de enlaces glucosídicos, tiene que formarse un UDP glucosa, una UDP glucosa. Glucosa 1-fosfato reacciona con UTP formando UDP glucosa. Esta reacción es catalizada por una enzima, ¿no? La enzima se llama UDP glucosa pirofosforilasa. Se llama, ¿no? UDP glucosa pirofosforilasa. Liberándose pirofosfato inorgánico, acá está, ¿no? Pirofosfato inorgánico de esta reacción, ¿no? Se libera pirofosfato inorgánico de esta reacción. Entonces miren, esta es la secuencia, ¿no? Que tiene que seguir hasta la formación de UDP glucosa, que es la que va a iniciar la síntesis de glucógeno. Ahora, para que pueda llevarse a cabo la formación de enlaces glucosídicos glucosa-glucosa, tiene que entrar aquí otra enzima, muy importante para que pueda llevarse a cabo esta formación de enlaces. La enzima es glucógeno sintasa, o también llamada glucógeno sintetasa, ¿ya? Lo que digan los dos es correcto, ¿ya? Son entre comillas equivalentes. Este glucógeno sintetasa o sintasa es la enzima reguladora de la síntesis de glucógeno, que va a permitir que se pueda ir incluyendo glucosas para que se pueda ir aumentando la formación de cadenas o polímeros, ¿no?, de glucosa. La enzima solo puede añadir moléculas de glucosa a una cadena que ya contenga 4 o más residuos de glucosa. Es decir, para que pueda seguir formándose el glucógeno, tiene que haber por lo menos una cadena de 4 glucosas unidas inicialmente, ¿ya? Para que con ello de ahí pueda seguir la formación de la cadena. Por ejemplo, acá tenemos, miren, una glucosa, acá dice N, ¿no? Acá dice N. Entonces, acá hay N glucosas unidas, ¿no?, a esta glucosa que es el extremo izquierdo, ¿no?, de toda la cadena. Como te dice que como mínimo tiene que haber 4 más, este N, ¿qué número tiene que ser como mínimo? 4. ¿4 o 3? 3, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay 3 acá, más el 1 que está acá, 4, ¿verdad? Serán 4. Este N como mínimo tiene que ser 3, para que pueda la enzima unir al UDP glucosa a la estructura inicial, que como mínimo tiene 4 glucosas en la cadena. 4 glucosas en la cadena. Entonces, cuando ocurre ello, viene la enzima glucógeno sintetasa y une este UDP glucosa a esta cadena inicial que tiene como mínimo 4 unidades de glucosa. Viene acá la enzima y acá está. Y miren cómo une esta glucosa, está acá, a la cadena inicial, ¿no?, que está acá. Y al final, esta uridín difosfato se elimina, ¿no?, sale y libera, ¿no?, a la glucosa para que se una a la cadena inicial que se encontraba, ¿no?,
como molde, como base, ¿no? Para la formación de glucógeno. Y así, de este extremo, de esta glucosa, también se puede unir otro, más por acá, de ahí otro más por acá, de ahí otro más por acá, y así, seguir la cadena de formación de glucógeno. Es decir, aquí se puede unir otro UDP glucosa, ¿no? Y así otro UDP glucosa, otro UDP glucosa, ¿no? Y así van formando cadenas, ya sean lineales o también pueden ser cadenas ramificadas, ¿no? Acá justamente, ¿no? Las partes terminales, generalmente que están aquí, ¿ya? Son generalmente las que se van a unir al UDP glucosa para que sigan la secuencia de formación de la cadena, ¿no? Porque se transfieren residuos de glucosa desde UDP glucosa a las partes finales no reducidas del molde de glucógeno, en este caso, ¿no? Los OH no reducidos del molde de glucógeno. Este, por ejemplo, es reducido y este no reducido. Reducido está en el ácido, reducido, no reducido. Por eso que ahí en el no reducido es donde se unen principalmente los UDP glucosas para que sigan formando la cadena, ¿no? De glucógeno. Formación de ramificaciones. Hasta acá estamos viendo lineal. Lineal es principalmente glucosídico alfa 1,4. Pero para que pueda formarse ramificaciones, tienen que tallar la polimerización de unidades de glucosa con enlaces alfa 1,6. El enlace alfa 1,6 es el que va a permitir ramificar la cadena para poder formar ramificaciones características del glucógeno. Y por ahí me preguntaron una vez, ¿y por qué el profesor forma ramificaciones? Porque le da estabilidad a la estructura. Cuando se ramifica el glucógeno, es más estable de manera estructural. Es por eso que el enlace alfa 1,6 da estabilidad a la molécula. La ramificación crea dos extremos para que continúe la acción también de glucógeno sintasa cuando exista solo, cuando existió solo uno. Es decir, cuando tú ramificas, ya creas dos puntos donde pueden haber más síntesis, ¿no? De glucógeno a partir de esta enzima glucógeno sintasa. Por ejemplo, acá había este extremo principalmente, un solo extremo que estaba reducido para poder seguir formando. Al formar una ramificación, tienes ese extremo, pero también tienes ese extremo de acá, para que puedas seguir formando más cadenas, ya sea lineales o ramificadas. Esa es la ventaja que te da una ramificación, que acá tenés una, cuando es lineal, tienes un extremo generalmente, ¿no? Donde se ramifica, donde se aumenta la cadena. Cuando tú ramificas, generas el mismo extremo que es uno y otro extremo que es ramificado también puede servir como crecimiento también de la cadena, y así se va creciendo y se va ramificando más, ¿no? La estructura hasta formar una estructura bien compleja. El nuevo punto de ramificación debe estar al menos a 4 residuos de distancia de una rama existente. Entonces, supongamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. A partir de acá, si deseo, puedo ramificar otra vez. ¿Por qué? Porque está a 4 de una ramificación existente. Es imposible que acá pueda haber otra ramificación más, porque tiene que haber la distancia de 4 para que recién pueda existir una ramificación más. ¿Por qué? Por esto, pues, ¿no? Acá. La enzima solo puede añadir moléculas de glucosa a una cadena que ya contenga 4 o más residuos de glucosa. Entonces, acá, para que pueda funcionar la glucosa sintasa, tiene que haber por lo menos 4 de la primera ramificación para que pueda actuar la enzima. Si no, la enzima no actúa. Y si no actúa, no puede ramificarse. Es por eso que también ahí entra la secuencia lógica de que tiene que haber 4, por lo menos 4 glucosas entre una ramificación y otra para que pueda
actúa la enzima y pueda seguir aumentando las ramificaciones. Está, miren, estos que están aquí son 1,4 y forman cadenas lineales. Cadenas lineales. Exactamente 4. Y basta que se forme 1,6 para que ya comience a ramificarse, ¿no? Y decir 1,4, 1,4. Pregunta, ¿acá podrá formarse una ramificación más? Aquí. No. No, ¿verdad? No puedes. ¿Por qué? Porque son 3, ¿no? 1, 2, 3. No. Falta uno más. Uno más acá y de ahí recién, si deseas, puedes seguir la ramificación, ¿no? Estoy bien. Entonces, es por eso que es importante. Es importante. ¿Acá podrá haber ramificación? Ahí Sí, normal. Sí, ¿verdad? Porque en esta 4, mira. 1, 2, 3, 4. De la ramificación. Entonces acá sí puede. Sí puede. Entonces, es por eso que es importante saber esa regla, porque si no dirían, profesor, acá ramifico también, acá ramifico. No, no es así, ¿no? Sino que hay que seguir esa regla de 4 para que puedas seguir actuando la enzima glucógeno sintasa para que puedas seguir ramificando. Enlaces en serie alfa 1,4 son las que dan linealidad a la estructura y las ramificaciones son producto de los enlaces alfa 1,6. Cuando tú ramificas, formas varios extremos no reductores. Cuando es lineal, es un solo extremo nada más reductor. Cuando ramificas, aumentas los extremos. Uno, acá hay otro, y se ramifica, acá va a haber otro, acá va a haber otro, y así, ¿no? Va aumentando los extremos reductores y así va creciendo la estructura. Entonces, la glucogénesis es el proceso de formación de glucógeno, ¿no? El glucógeno. Entonces, la glucogénesis se produce cuando tú ingieres alimentos ricos en carbohidratos, almidón, papa, camote, yuca, pan. La harina. Yo creo que tiene, sí, creo que también tiene. Entonces, eso hace que aumente tu glucosa en sangre. Y ese aumento de glucosa en sangre, gracias a la insulina, va a estimular la glucogénesis, ya sea hepática, ya sea muscular. Luego, esto hace que en el citoplasma se comiencen a producir gránulos de glucógeno, ¿no? Y ahí inicia el proceso de formación de glucógeno, que se llama glucogénesis, ¿no? Que se llama glucogénesis. Bien, hasta ahí hacemos un descanso. Descanso 15 minutos. De 15 minutos de descanso, voy a ir un poquito a despejarse un poquito, ¿no? En el hígado, en el músculo. Cuando necesitas glucosa, utilizas tus reservas, bueno. Una reserva que utilizas, la principal reserva inicial que utilizas es el glucógeno, mediante el proceso llamado glucogenólisis, ¿verdad? O ruta metabólica catabólica, donde se degrada el glucógeno hasta moléculas de glucosa. Ocurre en el citoplasma, porque justamente, ¿no? En el citoplasma es donde se forma, ¿no? El glucógeno en los hepatocitos o también en los miocitos, tejido hepático y muscular, ¿no? En periodos cortos de restricción de alimentos. Cuando tienes un periodo corto de restricción de alimentos, lo primero que utilizas es el glucógeno. Cuando el periodo es más largo, ya comienzas a utilizar los lípidos, ¿verdad? Los lípidos, ¿no? Cuando es un periodo largo, ya comienzas a utilizar los lípidos también como fuente de energía. Entonces, justamente, ¿no? La glucogenólisis es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque van a haber enzimas que van a romper estos enlaces alfa entre glucosa a glucosa. Glucosa a glucosa, glucosa a glucosa, glucosa a glucosa. Estas enzimas son enzimas digestivas, generalmente. Digestivas, que van a permitir a ir rompiendo poco a poco estos enlaces glucosídicos. Ustedes llevaron fisiología, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde se inicia la digestión de carbohidratos? ¿Dónde se inicia la digestión de carbohidratos? No sé si es en la boca. En la boca, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En la boca qué hay? La saliva. Saliva, ¿verdad? La saliva. ¿Y en la saliva qué hay? La La alfa-amilasa, justamente, ¿no? Alfa-amilasa, ¿verdad? ¿Y por qué tiene alfa? Porque alfa, ¿no? Porque rompe el alfa, justamente, ¿no? Se llama alfa-amilasa
porque rompe enlaces alfa, justamente por ello. Y la alfa amilasa rompe almidón, a oligosacáridos generalmente, ¿no? Sacáridos de 4 o 5 carbonos. Luego que ha roto la alfa amilasa, ¿dónde continúa la digestión de carbohidratos? Este era en el... Intestino, ¿no? Y en el intestino ya hay enzimas más específicas, ¿no? Trisacaridasas, ¿no? Disacaridasas, ¿no? Para que se pueda formar finalmente monosacáridos, ¿verdad? Para que se pueda absorber, ¿no? A nivel digestivo. En este caso, ¿no? A nivel de en este caso, ¿no? Intestino, ¿no? Intestino delgado, en este caso. Entonces, es por ello, ¿no? Que es importante recordar un poquito que en la digestión hay enzimas que degradan estos enlaces, y con ello inicia la digestión de carbohidratos, ¿no? En este caso estamos hablando de el almidón, ¿verdad? Que está en la dieta. Pero en el caso del glucógeno que está en el músculo y en el hígado, también de manera general, solo que ahí no hay amilasas o no hay disacaridasas, ¿no? Sino otras enzimas. Por ejemplo, la glucógeno fosforilasa hidroliza enlaces alfa 1,4 de la parte lineal de extremos no reductores y los incorpora en extremos reductores, quedando los puntos de ramificación. Entonces va rompiendo poco a poco por acá, miren, enlaces, y va liberando, ¿no? Va liberando glucosa. Y de esa manera va rompiendo poco a poco la cadena de glucógeno y va liberando glucosas para que sean utilizadas como energía. Entonces, ¿quién rompe el enlace alfa 1,4? Esta enzima, glucógeno fosforilasa. ¿Y quién rompe las ramificaciones? La amilo alfa 1,6 glucosidasa hidroliza los enlaces alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Entonces, el 1,4 es producto del glucógeno fosforilasa y el 1,6 producto del amilo alfa 1,6 glucosidasa. Y justamente, ¿no? Miren, acá tenemos una lineal y acá una ramificación. Y ahí es donde actúa, ¿no? Esta enzima, amilo alfa 1,6 glucosidasa, para romper esta ramificación 1,6. Y así, miren, liberó a la glucosa que estaba en la ramificación para que esta glucosa pueda llegar a la glucólisis o pueda ir al torrente sanguíneo, ¿no? Al torrente sanguíneo. Entonces, ahí tiene ya los caminos de la glucosa para energía o ir al torrente sanguíneo. Entonces, ahí tienen dos enzimas importantes para poder realizar la glucogenólisis, ¿no? Ya sea 1,4 o 1,6. ¿Cómo se regula el metabolismo del glucógeno? Justamente se regula principalmente por hormonas. Dos que le hablamos ya anteriormente: la insulina, que es hipoglicemiante, que disminuye, ¿no?, la glucosa en sangre y favorece la glucogénesis. Acuérdense, ¿no? La insulina favorece la formación de glucógeno. En otras palabras, la insulina favorece la glucogénesis, que es la formación de glucógeno. Es hipoglicemiante, ayuda también a que la glucosa disminuya en sangre. En cambio, el glucagón es lo contrario, ¿no? Aumenta la glucosa en sangre. Y para aumentar la glucosa en sangre, estimula, ¿qué cosa? La glucogenólisis. Entonces, el glucagón es una hormona que estimula la glucogenólisis principalmente, para así aumentar glucosa en sangre a partir del glucógeno que se encuentra en el hígado y también en los músculos. Otra hormona, miren, la adrenalina. ¿Alguien recuerda qué función tiene la adrenalina en nuestro cuerpo? ¿Para qué nos sirve la adrenalina? Para momentos de riesgo. Momento de riesgo, correcto. ¿Aumenta el ritmo cardíaco entonces? También aumenta el ritmo cardíaco, sí, correcto. En momento de riesgo, aumenta el ritmo cardíaco. Vasodilatador. Bueno,
Más vasoconstrictor que dilator. Porque aumenta la presión. Ajá. Entonces tiene que ser vasoconstrictor para que aumente la presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra función tendrá la adrenalina? Claro. ¿Alguna vez alguno de ustedes, bueno, espero que no, pero bueno, alguna vez alguno de ustedes ha sufrido un robo Ah, sí. en la calle o algo? Y en esa Bueno, sensación sí, de pero- robo, No. ¿corriste o no corriste? No, ¿Pudiste correr? no, te quedas como que helado. Hay dos situaciones, ¿no? Uno O te reacciona quedas quieto y el otro y no reaccionas, o corres y corres y corres, Ajá. huyes, ¿no? Es por eso que a veces hay casos, ustedes han visto, ¿no? Unas personas están cruzando la pista y ven el carro y se quedan ahí, quietos. El camarote que agarra. Es que el Dos carro también si situaciones retrocedes. de reacción vas para el otro lado, distinta igual que la gente. ante un mismo estímulo, que es un miedo. Los accidentes. ¿Ya? Pero hay veces en las cuales, en esa situación de miedo extremo, reaccionas de una manera que tú a veces no reaccionas de manera habitual. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que por miedo corren 5 cuadras en menos de un minuto. Corren, ¿no? Corren. Y después que se escaparon, dicen, ¿no? Cuando empezó, oye, ¿cómo corrí tanto? Si yo las cuentas corro una cuadra y estoy sacando la lengua, y corro 5 cuadras en menos de un minuto. ¿Por qué? Adrenalina. La adrenalina se activó y sacó energía de lo que tenías en reserva. Es decir, tú para que puedas correr a gran velocidad y sacar resistencia y fuerza, has tenido que haber consumido energía. ¿Y dónde se ve esa energía rápida? Del glucógeno. La energía rápida que tú consumiste para que puedas correr rápidamente y escaparte, principalmente salió del glucógeno. Porque esta hormona estimula el metabolismo del glucógeno. ¿Para O sea, qué? Y si no comió nada, pero igual le pasa algo así. Se desmaya. Sí. ¿Se iba a desmayar algo así? No, pero vas a tener menos resistencia. ¿No? O sea, vas a querer hacerlo, pero en el trayecto te caes, ¿no? O te da un calambre. ¿Y qué? Te quedas a medias. La intención va a estar, pero no vas a poder. Entonces, esa es la adrenalina. Y ha habido casos, como estos documentados, ¿ah? En que las personas en una situación de miedo, de estrés, también desarrollan más fuerza de lo normal. Ustedes han visto casos documentados, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Una madre ve a un niño, a su hijo, que se encuentra debajo del llanta de un carro, y la madre corriendo va asustada y logra levantar el carro por unos segundos para que su hijo pueda salir. Y eso es, entre comillas, teóricamente casi imposible, que una mujer pueda levantar un auto por al menos un segundo para que su hijo pueda salir. Pero ha ocurrido. Y todo se debe a la adrenalina. Tanta la sensación de miedo, de desesperación, de que se sacó fuerza de no sé dónde y logró hacerlo, ¿no? Entonces, eso ocurre porque la adrenalina incrementa el metabolismo, aumenta la fuerza y obtienes energía de todas tus reservas que tengas para que puedas actuar rápidamente ante una situación de emergencia o de urgencia. Eso también es aumentado e incrementado por drogas. Por ejemplo, las personas que consumen cocaína, consumen metanfetaminas, son personas que la vas a ver así activas, agresivas y con mayor fuerza de lo normal. Por eso que ustedes de repente habrán visto por televisión posiblemente, cuando quieren atrapar a una persona que está drogada o drogada, van entre 3 o 4, ¿verdad? Y lo agarran así entre grupo. Porque saben que en ese estado, ¿no? En este caso, ¿no? De cocaína o de metanfetamina, pues la adrenalina está aumentada, está agresivo, tiene mayor fuerza de lo normal. Y como saben ellos, tienen que agarrarlo entre varios. Porque uno pierdes, porque tiene mayor fuerza en ese estado, ¿no?
Cuando termina el efecto ya comienza, está todo batido, pues, todo débil. Pero en el estado de drogadicción, la adrenalina se encuentra aumentada. Entonces, recapitulando, la insulina estimula la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno. Y tanto el glucagón como la adrenalina, la glucogenólisis, para que tú puedas obtener energía a partir de la glucosa, ¿no? A partir de la glucosa. Entonces, cuando tú tienes periodos de restricción de alimentos, es decir, no consumes alimentos en un periodo de tiempo, la glucosa en tu sangre disminuye. Y eso hace que se libere, por ejemplo, el glucagón, para que el glucagón intente aumentar los niveles de glucosa en sangre, y para valerse de ello, estimula, por ejemplo, la glucogenólisis, para aumentar la glucosa en sangre. Y más bien disminuye o restringe la glucogénesis. Entonces, cuando yo hago dietas de repente muy prolongadas, no consumo alimentos por cualquier motivo, la glucosa baja en sangre y el glucagón se comienza a liberar para tratar de aumentar la glucosa en sangre. Y lo hace estimulando la glucogenólisis y más bien restringe la glucogénesis. Esa es la forma como el glucagón, miren, puede mejorar la glucosa en sangre, aumentarla a partir de un proceso llamado glucogenólisis. Entonces, esta hormona llamada glucagón estimula en el hígado la conversión de glucógeno a glucosa. Además, también estimula la síntesis de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Y ahí está, miren, gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Ajá, miren, dice, ¿no? La síntesis de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Y ahí viene la diferencia, ¿no? De la gluconeogénesis de la glucogenólisis. Profe, se parecen, ¿verdad? Glucogenólisis y gluconeogénesis. Profesor, ¿qué diferencia hay? Uno crea a partir de glucosa, el otro de otros. Que no sea carbohidrato. Ajá, muy bien, ¿no? La glucogenólisis es a partir de un carbohidrato, que es el glucógeno. Sí. En cambio, la gluconeogénesis es a partir de una molécula que no es carbohidrato. Que no es carbohidrato. A ver, recuerden, ¿qué moléculas que no son carbohidratos pueden darnos glucosa? Ácidos grasos. ¿Por ahí escuché? Ácidos grasos. Ácidos grasos, muy bien. Aminoácidos. Y muy bien, aminoácidos, correcto. Ácidos grasos. Aminoácidos. Triglicéridos. Bueno, triglicéridos están ácidos grasos. ¿Ya? Triglicéridos están ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, miren, ácidos grasos que forman parte de los lípidos y aminoácidos que forman parte de las proteínas también pueden formar glucosa, pero por procesos llamados gluconeogénesis. Gluconeogénesis. En cambio, la glucogenólisis obtiene glucosa, pero a partir de un carbohidrato que se llama glucógeno, ¿no? Que se llama glucógeno. Esta es la diferencia. Se puede preguntar de examen, ¿no? Digan ustedes la diferencia entre glucogenólisis y gluconeogénesis. Ya Pues bueno. sabes la diferencia, ¿no? La diferencia. Ahí saco 20. Entonces, esta es la diferencia importante, ¿no? Y también, miren, el glucagón también estimula la gluconeogénesis, ¿no? También estimula la gluconeogénesis a nivel hepático. A nivel hepático. Entonces, bueno, el páncreas produce glucagón cuando hay poca cantidad de glucosa en sangre. Entonces, este glucagón estimula que el glucógeno que se pone en el hígado se convierta en glucosa. Y también estimula que ácidos grasos hepáticos y también aminoácidos que se encuentran en el hígado puedan producir glucosa. ¿Tá? Y esa glucosa puede ir a la sangre para que pueda ingresar a las células
que puedan obtenerse energía, ¿no? A partir de esta glucosa producida, sea por glucogenólisis o por gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis. Epinefrina es el sinónimo de adrenalina, ¿ya? Adrenalina y epinefrina, jovencitos, son sinónimos, ¿ya? Al igual, ¿no? Que noradrenalina con norepinefrina, ¿no? Son sinónimos. Entonces, epinefrina es más utilizado, ¿ya? En términos médicos, pero también es lo mismo que adrenalina, ¿correcto? Por eso que miren, ¿no? Acá tenemos un medicamento, ¿no? Adrenalina. En este caso esta, a un miligramo, ¿no? Un miligramo. ¿Qué uso tendrá, jovencito, esta adrenalina? A ver, venimos a farmacología, ¿no? ¿Farmacología? Farmacoquímica, ¿no? Ya. La adrenalina, ¿para qué se utilizará? Cuando hay personas que inyectan cuando hay un consumo de consumo alérgico, si hay para Insecticidas, Ya. no, perdón. la saliva. Uno de ellos que su compañero está hablando es en procesos alérgicos anafilácticos. En alergias anafilácticas. Hay personas que, por ejemplo, son alérgicos a algún medicamento y no saben. Se colocan el medicamento y comienzan a tener una broncoconstricción severa, comienzan a producir secreciones severas a nivel respiratorio y se comienza a ahogar. Simpatocomimético. Entonces, una forma de poder expandir los alvéolos y la persona pueda respirar es aplicando adrenalina, que es broncodilatador también. Broncodilatador, ¿no? Broncodilatador. Esa es la emergencia, ¿no? La emergencia, correcto. Es una forma de uso de adrenalina. Correcto, broncodilatador. Correcto. Otra uso que también es frecuente, de repente la han visto en televisión, de repente, ¿no? De repente una serie, de repente, no sé, médica, no sé. El paro Ya cardíaco. está a punto de morir. Paro En cardíaco. las guerras, así, por ejemplo. Y le colocan una tesis de adrenalina. Claro, no, cuando la persona tiene un paro cardíaco, el corazón para, ¿verdad? Y el medar para de latir, y una forma de reanimar el músculo cardíaco es inyectando de manera directa adrenalina al corazón. Pero profesor, cuando le dan alta dosis también sucede. Más bien puede ser perjudicial. Es por eso que tienen que saber, ¿no? La cantidad que tienen que administrarse. Porque si también lo pasan, más bien le va a dar un infarto. Digo. Entonces, Del paro. claro, cuando está en paro cardíaco, le agregas y te da una estimulación, ¿no? Y puede reanimarse. Si uno así no se reanima, le colocan electrodo, ¿no? Electrochoque. Como la Para que pueda, de repente la electricidad también reanima, ¿no? Al nuevo sinusal para que pueda seguir impulsando, ¿no? Impulsando. Entonces es otra, ¿no? Otra función también de la adrenalina, ¿no? De la adrenalina. Bueno, también en películas también, ¿no? Han visto de repente casos reales, ¿ah? Donde la persona la hacen pasar por muerta, o sea, le agregan una sustancia para que su corazón comience a latir lo más lento posible para que se le den por muerto o muerta. Y luego de ciertos tiempos le ponen adrenalina para que nuevamente pueda. Hay otro caso. Hay otro caso. Pero la epinefrina, ya viéndolo desde el punto de vista ya metabólico, aumenta el metabolismo de carbohidratos en el músculo. Es decir, potencia la glucólisis y además también, acá no lo dicen, ¿no? Pero también ha potenciado antes la glucogenólisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que haya glucólisis tiene que haber glucosa, ¿verdad? Entonces, previamente en el músculo va a aumentar la glucogenólisis para que forme glucosa y después la glucosa hace glucólisis para que por esta glucólisis pueda obtenerse mayor cantidad de energía disponible, ¿no? Mayor cantidad de energía disponible. Entonces,
Antes de la glucólisis que dice acá, hay una glucogenólisis para formar glucosa y después viene la glucólisis para obtener energía disponible. Es una función también que realiza la epinefrina, ¿no? La epinefrina. Y bueno, para terminar tenemos un gráfico que va a sintetizar el metabolismo del glucógeno. Entonces miren, tú has ingerido tus carbohidratos en tu dieta y la glucosa va a ingresar a la célula. ¿Por qué ingresa a la célula? ¿Qué tiene que ver para que ingrese a la célula? Insulina, ¿verdad? Para que pueda pasar esto, tiene que haber habido insulina para que la glucosa sanguínea pueda haber ingresado a la célula. En la célula, la glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato. Si esto de acá es un hepatocito, la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato y luego viene la UTP, o el UTP, y forma UDP glucosa. Y a partir de ahí ya comienza la formación de glucógeno, ¿no? Porque esta es la precursora de la formación de glucógeno, ¿no? Pero también puede haber lo contrario, ¿verdad? De repente estás con tu ayuno intermitente, ¿no? Entonces el glucógeno se transforma en glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato y luego a glucosa, ¿no? Para que pueda tener glucosa para el metabolismo. O lo queman, ¿no? En forma de piruvato para que puedas tener energía, ¿no? En forma de ATP. ¿Por qué las vías? Es dependiendo de la necesidad fisiológica. Hay mucho, profesor, carbohidratos en mi sangre. Glucogénesis. Profesor, no tomo desayuno, ¿no? Desde las 8 de la mañana no tomo nada, no he comido ni he almorzado nada. Entonces estás glucógeno, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa. O está yendo al piruvato para que obtengas energía en el ciclo de 3. Dependiendo tus necesidades fisiológicas, haces una u otra vía, ¿no? Del metabolismo del glucógeno. Y acá también intervienen hormonas, ¿verdad? Para que pueda producirse glucosa a partir del glucógeno, acá está el glucagón, ¿no? Para que pueda favorecer la glucogenólisis, ¿no? La glucogenólisis. Muy bien, entonces, terminando, aplicamos lo aprendido. ¿Cuál es la importancia de la ruta del metabolismo del glucógeno? Primeramente, ¿cuáles son las dos rutas del glucógeno? ¿El glucógeno? Su formación. ¿Cómo se llama su formación? Glucogénesis. Glucogénesis. ¿Y cómo se llama su degradación? Glucogenólisis, ¿no? Glucogenólisis, correcto. Esas son las dos rutas del metabolismo del glucógeno. ¿Cuál es la importancia de la glucogénesis? A ver. Glucogénesis. Formación de glucógeno. Ya, pero ¿cuál es la importancia? Almacén de energía. Almacén de energía, ¿no? La importancia de la glucogénesis es almacenar energía para que lo puedas utilizar en un periodo de carencia, pues, ¿no? Lo puedas utilizar en un periodo de carencia. ¿Y cuál es la importancia de la glucogenólisis? Usarlo. Dar la energía. En almacén utilizar. Ya utilizar, ¿y con eso qué? Obtener energía. Obtención de energía, ¿verdad? La glucogenólisis, la importancia es obtener energía a partir de tus reservas, que es el glucógeno. En otras palabras, obtienes glucosa a partir de tu reserva, que es glucógeno. Esa es la importancia, ¿no? Cuando tienes necesidad de obtener energía, lo utilizas a partir del glucógeno, que es tu reserva. Que es tu reserva. 2. Conocer el proceso metabólico de la glucogenólisis. A ver, la glucosa que ingresa a tu célula, primero ¿qué pasa? Sí. Se fosforila, ¿verdad? Ah, glucosa. Y se convierte a glucosa 6-fosfato. Fosfato. Luego viene una mutasa, ¿verdad? Ujú. La mutasa hace que cambie, ¿no? De 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, ¿verdad? A glucosa 1-fosfato. Correcto. Y la glucosa 1-fosfato, ¿con quién reacciona? La glucosa. Con la universidad, ¿no? Ah, con la UTP, ¿verdad? Entonces la glucosa 1-fosfato reacciona con la UTP, ¿no? Y ahí recién se forma la UDP
glucosa, ¿no? Que es el precursor inmediato Del del glucógeno, ¿verdad? Es el precursor inmediato del glucógeno. Entonces, acuérdense, ¿no? Glucosa, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, viene la UTP, reacciona con la glucosa 1-fosfato y forma UDP glucosa, que es el precursor del glucógeno, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, ya entra a tallar la enzima llamada glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa, que va a formar los enlaces glucosídicos alfa 1,4 o alfa 1,6, ¿no? Dependiendo que si es lineal o si es ramificado, ¿no? Si es ramificado. Muy bien. Y finalmente, ¿qué aprendimos hoy? No me digan que nada. ¿Qué aprendimos hoy? La obtención de energía a partir que no sea carbohidratos. Ah, también, ¿no? Muy bien. También aprendimos, aparte del glucógeno, cómo obtenemos glucosa o energía a partir de moléculas que no son carbohidratos. Ajá. Ácidos Como, grasos por ejemplo, ácidos grasos y aminoácidos. y aminoácidos, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso? Gluconeogénesis, ¿verdad? Gluconeogénesis, ¿no? Obtener glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos. Esto ya aprendimos hoy, ¿verdad? Aprendimos gluconeogénesis, aprendimos glucogénesis, ¿verdad? Que es la formación de glucógeno. Aprendimos glucogenólisis, ¿verdad? Que es la obtención de glucosa o energía a partir de glucógeno, que es la reserva. Metabolismo de energía. ¿Cómo utilizamos lo que hemos aprendido? para bajar la grasita. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Por qué es importante lo que hemos aprendido el día de hoy? Solo para el examen, ¿no? Es importante para pasar el curso, para sacar el no, pero esto aplíquelo. ¿Cómo lo aplicarías en tu vida diaria? Para el estilo de vida que deseamos llevar. ¿Ah? Claro, ¿no? Para saber, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros almacenamos de reserva, ¿no? ¿Qué es lo que utilizamos cuando de repente no consumimos alimentos? Porque si no hubiera reservas, ¿no necesito? A la hora, bueno, a las 3 o 4 horas de no haber ingerido alimentos, claro, serías prácticamente sin energía, tirado. ¿Por qué? Porque la glucosa que tú consumes rápido se consume en tu metabolismo. Entonces, cuando pasa un tiempo, ya sin ingerir alimentos, utilizas tus reservas. Y tus reservas, y después cuando consumes alimentos, nuevamente se forman. Así. Consumes alimentos, se forma. Dejas de consumir alimentos, lo utilizas. Se forma, lo utilizas. Y eso te permite estar activo sin comer alimentos bastante tiempo. Ajá. ¿Sí? Por eso es porque de repente ustedes una vez, por X motivo de examen, de repente no han tomado desayuno, no han almorzado, y recién en la noche en tu casa han llegado con un hambre tremendo, ¿no? Sí. Pero no se han desmayado, ¿cierto? ¿No? Porque han utilizado primero el glucógeno, luego han utilizado los lípidos, el tejido adiposo. Y bueno, ¿no? Y por eso te has mantenido todavía despierto, no estás desmayado. Porque has utilizado tu reserva para que puedas funcionar hasta que ingieres alimentos por más tiempo. Ustedes saben que ha habido casos de personas que se han perdido en la selva por semanas, ¿ah? Semanas. Inclusive yo me acuerdo de ver un reportaje en Netflix o en Prime, donde 3 niños en la selva se perdieron. Era una mayorcita con 2 de un avión. chiquitos. Ah, sí, cuando se Y hermanito. cayó en la avioneta, Sí. y cuando cae la avioneta, muere la mamá Ah, sí. en el trayecto, ¿no? Sí, muere. Muere el piloto y los niños estaban ahí. Y estuvieron, no recuerdo cuántos días, creo que 20 días, creo, perdidos. Y pensaban que ya estaban muertos. Y los encontraron, los niños, sus reservas, consumían por ahí plantas, ¿no? Y bueno, con eso lograron sobrevivir todo lo que rescataron. Entonces han podido sobrevivir porque por las reservas que tienen, y también, bueno, han consumido por ahí frutos, ¿no? Que consiguieron por ahí. Pero fue milagroso porque
después de tanto tiempo de búsqueda, lograron encontrarlos con vida. Obviamente que estaban todos desnutridos, todos sin energía casi. Porque decían, ¿no? Los médicos decían, ¿no? Si pasaban 1 o 2 días más, ya lo más seguro que morían. Porque ya tenían prácticamente una desnutrición bastante grave. Pero bueno, esa es la importancia de nuestras reservas energéticas, ¿no? Para que nosotros podamos sobrevivir a inclusive semanas, ¿no? Sin necesidad de alimentos. Bueno, es importante, ¿no? Utilizar las reservas que hemos obtenido a lo largo de la alimentación. Por eso te dicen, ¿no? Un gordito tiene mayor tiempo de resistencia, ¿no? Cuando tiene sucesión, ¿no? Que un flaquito. Porque el gordito tiene reservas, ¿no? De grasa que lo puede utilizar en situaciones de emergencia. En un flaquito, ¿no? Un flaquito casi no tiene grasa. Prácticamente después del glucógeno pasa de frente a proteínas, ¿no? Se acorta el tiempo de vida de una persona que no ingiere alimentos y se encuentra en un estado de pocas cantidades de vida. Bien.